y a todas por esta invitación. Es un gustazo estar esta mañana con ustedes, poder platicar pues de la pandemia. Yo sé que la mente de muchos está en los resultados de la elección en Estados Unidos, un pedazo de la mía también todo el tiempo. Es tan importante lo que pase ahí para el mundo, tener a un hombre que por lo menos ofrezca, ya sin meternos a otras calificaciones, a otras posibilidades, tener a alguien que ofrezca certidumbre en que pues lo que piensa, lo dice y lo actúa, a tener a alguien que simplemente nunca sabes cómo va a actuar en la potencia más grande de nuestro planeta y nuestro vecino, del que depende 30% de nuestra economía, pues es un tema fundamental y claro que nos tiene en vilo, con todas las cosillas que para ustedes que están estudiando Derecho debe ser interesantísimo ahorita ver todas las cosas que va a intentar el propio presidente en juzgados y tribunales y todo lo que van a hacer para aparentar una elección cerrada cuando, pues, si vemos el voto popular, esa elección, pues claramente hay un ganador. Bueno, va a ser interesantísimo. Y pues sí, pues es un día en donde seguimos, seguimos metidos en ello mentalmente. Pero quizá el problema más relevante que está viviendo coyunturalmente nuestro planeta es la pandemia y en específico la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Hay muchas otras crisis que se están viviendo alrededor de la propia pandemia. Podríamos hablar de la económica, de la social, pero la raíz de las ocupaciones, de las preocupaciones, surgen a partir de la parte sanitaria, la parte de salud de esta pandemia. Por ello, si me lo permiten, voy a presentarles algunas láminas para acompañarme esta mañana de ello. Permítanme ustedes entonces hablar un poquito de cómo enfrentar el futuro sin miedo. Si entendemos más las cosas, pues se quita un miedo que es natural, un miedo que lo vivimos todos los días, un miedo a enfermar, un miedo a que alguno de nuestros seres queridos enferme, un miedo a perder ingreso para muchas familias mexicanas, un miedo a no poder dar buena continuidad a la educación de mis hijas y de mis hijos, un miedo generalizado que nos impacta y nos implica en el día a día. Cuando entendemos mejor, decía la primera premio Nobel mujer, María Curie, para tener menos miedo hay que entender mejor, porque el entendimiento nos va dando las posibilidades de accionar y trabajar y entonces sí poder enfrentar lo que viene, lo que tenemos enfrente, más que con miedo, con acción. Hoy lo que estamos viviendo requiere de mucho esfuerzo para el entendimiento, de mucho trabajo en el día a día y, por supuesto, requiere de la capacidad para entender que el futuro empieza con lo que hagamos o dejemos de hacer hoy y lo que estemos valorando que tendría que realizarse desde este momento. Pues, si ustedes me lo permiten, hoy quiero platicar y dar un panorama breve de dónde está nuestro país en materia del COVID-19.
dónde han estado, y referiré con respeto, pero referiré de manera puntual algunos de los problemas que hemos tenido por el manejo, la gestión de la pandemia por parte del gobierno federal, sobre todo. Trataré de plantearles algunos de los caminos en donde la corrección por parte de la autoridad sanitaria tendría que venir. Platicaré de algunas cosas que nosotros como individuos podemos realizar. Por supuesto, pues la pregunta que muchos tienen, ¿cuándo va a terminar? Trataré de platicar un poco sobre ello y la propia vacuna. Al final de cuentas, algunos comentarios sobre el futuro y lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia. Así que, si me lo permiten, empiezo con un concepto pues que parece simple, pero que todos ustedes conocen. Cuando se suben a su carro en sus casas y ponen la dirección de la náhuac, el Waze les dice cuánto tiempo van a hacer y qué ruta es la que se les sugiere. Y tú sales con eso de tu casa. Pero es muy probable que a los pocos minutos que saliste, el Waze empieza a recalcular y te dice, pues fíjate que en lugar de 43 minutos, vas a hacer 48 y la ruta que ahora te recomiendo es esta. Lo que estamos viviendo en este momento en el planeta tiene muchas características inéditas, inciertas, muchos espacios de conocimiento y de aprendizaje que se va llevando en el día a día. Todos los días tenemos nueva información, todos los días hay nueva evidencia científica, todos los días conocemos de mejores prácticas de políticas públicas por otros países, todos los días conocemos más los hechos y conocemos más al virus. Y con toda esa información, lo que sería lógico, como en cualquier cosa de nuestra vida, es que con nueva información, con información robusta, con nueva evidencia científica, con nueva inteligencia, lo que tendríamos que hacer, insisto, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, pero particularmente en esta coyuntura, es recalcular la ruta. Si aprendemos a recalcular, tenemos mejores posibilidades de llegar de manera efectiva a nuestro destino. Si no recalculamos la ruta, pues pasan dos cosas. Una, puedes no tener el mejor camino, puede ser menos eficiente, o en el peor de los casos, pues puede ser un craso error. Vaya, si el Waze me dice que la calle que yo había pensado tiene un camión volteado y que no voy a poder pasar, y yo digo, bueno, pero es que ya había pensado que esa iba a ser mi ruta, entonces me voy a ir por ahí, pues entonces eres un necio, eres un terco. Lo que hoy tendríamos que poner en el centro de todas nuestras discusiones es que el recalcular con toda la nueva información, con toda la nueva inteligencia que se genera todos los días, tendría que ser parte de nuestra accionar para todo lo que hagamos. Insisto, en particular con una pandemia, cuando hay tantas variables de incertidumbre y tanta información y evidencia científica que va mejorando y que va cambiando nuestro entendimiento de la situación. Déjenme darles dos ejemplos. Uno, cuando el COVID-19, el SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus, surge por primera vez en Wuhan, China,
una de las variables que los epidemiólogos intentan tener muy clara desde un principio es la R0 o tasa de contagio. Es decir, por cada persona que tenga el virus, ¿cuántas personas va a contagiar en promedio? En un principio, la información que se tenía era que la tasa de contagio era de 2.2. Es decir, que por cada persona que se contagiara, en promedio, se iban a contagiar 2.2 personas. Para darles una idea, la influenza estacional tiene una tasa de contagio o R0 de 1.3. El sarampión, que es muy contagioso, tiene una tasa de contagio de 14. Las primeras estimaciones del SARS-CoV-2 eran que la tasa de contagio era de 2.2. Es decir, más alta que la influenza, pero una tasa de contagio relativamente baja. Cuando el mundo empezó a ver que la expansión del virus se daba con mayor velocidad, tuvimos las capacidades para entender que esta se estaba comportando de una forma diferente. Y pudimos estudiar cuál era la verdadera tasa de contagio. Ahora sabemos que esta está mucho más cercana a 6, es decir, que por cada persona contagiada se contagian en promedio unas 6 personas y esto explica parte de la expansión. Hay otras cosas que hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que hay supercontagiadores, que hay personas que expiden una carga viral muchísimo más amplia y que tienen capacidad de contagiar a muchos más. Hoy también aprendimos que hay eventos supercontagiadores y que ahí se puede propagar con un promedio mucho más alto que el de la R0 promedio. Pero eso lo fuimos aprendiendo y estos temas nos tendrían que obligar a recalcular. Otro ejemplo que me parece bien relevante. En un principio, los primeros meses de la pandemia, valorábamos que la forma de contagio más eficiente era a través de las gotículas que expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando cantamos. Estas pequeñas gotas que más o menos tienen una capacidad de volar en una parábola de 1.5 metros, y pensábamos dos cosas, que si nos alejábamos de las personas ese 1.5 metros, y segundo, si evitábamos las superficies donde esas gotículas pudieran haber quedado y entonces no las tocábamos y no nos tocábamos la cara, estábamos aplicando la fórmula más efectiva para evitar el contagio. Y por eso la sana distancia, el 1.5 metros, el lavado de manos, el gel antibacterial eran fundamentales. Siguen siendo una forma de contagio, pero algunos meses después empezó a surgir la evidencia robusta, evidencia fuerte de que la forma más eficiente de contagio, de propagación del virus era la aérea, es decir, gotas muchísimo más pequeñas que esas gotículas que quedaban expuestas en las partículas del aire y que por ello su expansión podía ser en mayor distancia, mayor tiempo y no necesariamente las superficies y la distancia corta. Y a partir de que supimos eso, supimos también que la fórmula más pertinente para evitar los contagios resultaba ser el uso de la mascarilla, el uso del cubrebocas. Fíjense ustedes, desde el 15 de mayo en nuestro país,
el premio Nobel Mario Molina, que en paz descanse, vino a decirnos, ya tenemos evidencia suficiente para poder determinar que la forma más efectiva de transmisión del virus es aérea y que por tanto lo que debemos de procurar es que todos utilicemos la mascarilla. A partir de ese momento, pues tendríamos que haber tomado medidas al respecto. No recalculamos la ruta, no se ha hecho. Por tanto, insisto, el recalcular es la forma básica de aprender y corregir. De aprender y corregir, lo quiero subrayar, porque si el aprendizaje, si la inteligencia, si la evidencia no se utiliza para corregir, entonces eres como el que va a manejar por una calle, aunque sepas que hay un camión volteado. Eres un terco, eres un necio. En nuestro país, hay que decirlo, insisto, con toda puntualidad, y de lo que les voy a hablar y algunos de los puntos que les voy a mencionar en esta lámina, no es sobre mis propias creencias o mis propios pensamientos en oposición al gobierno. Todo lo que les voy a hablar es única y exclusivamente sobre hechos, sobre evidencia, que creo que es como nos merecemos en México tener discusiones públicas sobre los hechos. Sí, sí diferimos, pero que esas diferencias se litiguen a partir de los hechos y a partir de respetar la pluralidad, las opiniones diversas y que esa discusión pueda ser constructiva. Lo primero que tengo que decir con toda puntualidad es que a 9 meses la pandemia en nuestro país sigue fuera de control. A partir de los primeros casos de contagio el último día de febrero, no hemos parado en ningún momento de tener contagios, no hemos parado en ningún momento de tener fallecimientos y no hemos logrado que se pueda controlar la transmisión de lo mismo. Rebasamos el escenario catastrófico que la propia autoridad sanitaria había determinado. Había dicho que ya un escenario muy catastrófico era tener 60,000 muertos. Pues bueno, ya tenemos casi 93,000 fallecimientos oficialmente, porque con los estudios e investigación que se ha hecho del exceso de muerte, la muerte directa e indirecta por COVID-19, hoy podemos calcular que en nuestro país hay alrededor ya de 250,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido. Esto no podría normalizarse, no podemos anestesiarnos como si esto fuera una normalidad. Ha muerto muchas mexicanas y mexicanos que no tendrían por qué haber fallecido. Déjenme darles la dimensión del asunto. En nuestro país, por ejemplo, en el año 2019, fallecieron por todas las causas, por problemas del corazón, por cánceres, por diabetes, por accidentes, por violencia, fallecieron 750,000 mexicanos. Es decir, a estas alturas de la pandemia ya tenemos un 30% más de muertes que en un año promedio. De esa es la magnitud de la catástrofe y de lo que estamos hablando. México es además el país donde ha muerto el mayor número de personal médico y de enfermería. Es decir, aquellos quienes nos cuidan no los hemos cuidado. Insisto, México es donde más médicos, médicas, enfermeras, enfermeros han fallecido. 79% de todos los fallecimientos en nuestro país no han sido atendidos o no han llegado a los cuidados intensivos. Esto quiere decir que sí, en efecto, tenemos camas vacías de hospital, pero porque muchas mexicanas o mexicanos han muerto en su casa o han llegado muy tarde al hospital y ya no están en condiciones de poder recibir la atención adecuada que esto requeriría. Hay que decir también que todos los pronósticos oficiales han fallado.
Y esto, entre otras cosas, es porque hemos tenido muy mala información, hemos hecho muy pocas pruebas, ahorita platicaré más al respecto, y por tanto, pues la información con la que basamos no solo lo que se da a conocer, sino sobre la cual basamos la toma de decisiones, es de mala calidad y escasa. Si no se tiene buena información, es muy difícil tomar las decisiones adecuadas. Déjenme decirles además que a 9 meses el personal médico y de enfermería de nuestro país se encuentra muy cansado, muy agotado, se encuentra exhausto. Quienes han tenido que estar en la trinchera de la atención se encuentran ya muy cansados. Y en ese sentido hay dos preocupaciones. La primera es que esto va a durar más tiempo y que viene un momento importante en las próximas semanas y en la época invernal, y ahorita platicaré también más de ello. Pero el otro tema que es relevante es que en estos meses, por estar concentrado una parte importante del sistema de salud a la atención del COVID-19, se han descuidado otras cosas del propio sistema de salud. Son más de 400,000 cirugías que no se han realizado. Es la atención de cánceres, de diabetes que no se ha dado seguimiento. Es la vacunación de las niñas y los niños, que muchísimos niños que han nacido en esta época pues no han recibido el cuidado necesario por el miedo de los padres a ir a la unidad médica. Y si a esto le sumamos que en el último periodo de este año, en la época invernal, podemos, junto con las enfermedades respiratorias, la influenza estacional, tener lo que se conoce como una sindemia, es decir, que 2 o más epidemias circulen al mismo tiempo, que la influenza con el SARS-CoV-2 puedan convivir en el mismo momento, pues requerimos de mecanismos para poder corregir y enfrentar lo que puede ser una situación mucho más compleja. En México no estamos viviendo un rebrote, y esto déjenme decírselos porque pues se ha dicho con insistencia. No, miren, esto es Alemania. En Alemania hay un rebrote. Tuvieron hacia marzo, abril su primera ola, su pico, digámoslo así, llegaron casi a 7,000 casos por día, pero con muchas medidas, con mucho trabajo, se controló. Se empezaron a relajar las medidas, y en el caso alemán, pues incluso ha habido manifestaciones de alemanas y alemanes que no quieren ya medidas restrictivas. Se relajaron estas medidas e inició una segunda oleada, un rebrote. Y hoy tenemos pues días en donde se han rebasado las 10,000, las 15,000 casos diariamente, con características diferentes, ¿no? La letalidad ha seguido disminuyendo de manera importante. Ahora son mucho más los jóvenes que se han contagiado en esta nueva ola. En fin, tiene características diferentes, pero el punto que quiero hacer es que esto es un rebrote. Es lo que está viviendo España, es lo que está viviendo el Reino Unido, es lo que está viviendo Israel. En fin, rebrotes. Una primera ola se logró controlar casi por completo, y viene una segunda ola por el desconfinamiento, por el regreso a la normalidad, por el bajar la guardia, por aflojar las medidas. Esto es un repunte, digámoslo así. En Estados Unidos lo que ha habido es olas. Nunca en todo el territorio estadounidense se ha logrado controlar completamente la pandemia. Si bien se controló en Nueva York, en Florida seguía habiendo muchos casos, de repente crecieron los casos en Texas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos hoy es una tercera ola con repuntes, en donde, insisto, en Estados Unidos no ha habido control. Esto es México. En nuestro país, como les decía al principio, desde el primer caso, el último día de febrero, nunca hemos tenido un día con menos de 3,000 casos, y esto sigue creciendo. Son muchas mexicanas y mexicanos que hoy tienen, que están infectados, que siguen ahí, porque sabemos además que las personas asintomáticas contagian, y lo que podemos esperar
en las próximas semanas, yo ya lo veo en mis propios números, en estas últimas dos, es una aceleración del número de contagios. Hoy, los hospitales que tienen capacidades reales para atender a pacientes de COVID en la Ciudad de México están llenos, están saturados. Las camas de terapia intensiva están llenas. Y en las próximas semanas, con la entrada del invierno, esto se va a acelerar todavía más. Hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo para actuar en consecuencia. Es interesante y existe evidencia de mejores prácticas. Miren, esto, mucho de lo que les estoy presentando hace apenas poco más de mes y medio, el 9 de septiembre, una exsecretaria de salud y 5 exsecretarios presentamos un documento que hacía una evaluación de lo que nuestro país había hecho en los primeros meses de la pandemia, hacía una evaluación importante de lo que se había hecho en otros lugares del mundo y que había dado resultado, y al final hacíamos algunas recomendaciones que ahorita se las platicaré, en fin. Pero una de las cosas importantes también en el recalcular, además de basarse en la evidencia científica, es poder observar lo que otros países hicieron. Y miren, México tuvo la oportunidad porque 2 meses y medio de colchón tuvimos en nuestro país para irnos preparando y ir aprendiendo lo que hacía China, lo que hacía Corea, lo que hizo Vietnam, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Hong Kong, después lo que hizo o dejó de hacer Italia, lo que hizo o dejó de hacer España, lo que hizo Alemania muy bien. Tendríamos que haber sido capaces de aprender en esos 2 meses y medio para prepararnos. Les cuento, muchos de ustedes están muy jóvenes, pero en el 2009 yo tuve la responsabilidad de dirigir el cuarto de guerra de la H1N1, de la influenza. En ese entonces, México fue el Wuhan del mundo. En particular, la zona metropolitana del Valle de México, fuimos el epicentro del mundo. Aquí llegó el nuevo virus, sin que supiéramos de qué se trataba, sin que supiéramos qué era y qué tan peligroso era y cuál iba a ser su tasa de contagio y su tasa de letalidad, sin que supiéramos si había o no medicamento. Muy pronto supimos que el Tamiflu funcionaba y otras cosas, pero a México nos llegó en el 2009 como a Wuhan les llegó en el 2019. Esta vez tuvimos, insisto, la fortuna de tener 2 meses y medio, pues que no necesariamente se aprovecharon. El caso de Alemania, ya se los había dicho, su capacidad diagnóstica, su transformación, el número de pruebas que hicieron, fue muy relevante. El tema de Corea del Sur es muy impactante lo que logró. Fíjense además un dato interesante. Corea del Sur tuvo un muy mal desempeño en el 2015 con otro coronavirus que era el MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome. En el 2015 les fue mal a Corea con este otro coronavirus y a partir de eso hacen un planteamiento estratégico para generar muchísima mayor capacidad diagnóstica, para poder hacer muchas más pruebas, para que la población estuviera entrenada y supiera qué tenía que hacer y en dónde tenía que acudir para hacerse las pruebas. Y empezaron a hacer un uso de la tecnología relevantísimo, no solo para hacer pruebas, sino para poder hacer búsqueda y trazo intencionado a partir de las pruebas y poder hacer lo que se conoce como una epidemiología de precisión. No confinamientos totales, sino confinamientos quirúrgicos a partir de la información de cómo detener las cadenas de transmisión si conozco quiénes están contagiados. El caso de Vietnam es también muy elocuente. Claro que es un país que tiene otras capacidades de autoridad, digo, es el caso de China o el caso de Singapur, en donde los regímenes pues tienen un trazo mucho más autoritario y entonces hay medidas que se pueden aplicar que en otros países con mayores libertades costarían mucho trabajo. Pero, por ejemplo, en Vietnam,
que Vietnam tuvo meses sin un fallecimiento, una de las cosas que fue muy relevante fue el poner albergues para los aislamientos de la gente y de sus contactos. Es decir, pues si tú tuviste contacto, pues te cuarentenas. Bueno, otra vez, con el matiz importante y la discusión relevante en materia de libertades y hasta dónde, las estrategias de Vietnam lo hacen uno de los países que mejor trabajó la pandemia. También muchísimas pruebas, una gran cosa lo que hizo Vietnam. Entonces, a partir de la evidencia científica, a partir de lo que México hizo y dejó de hacer, a partir de las experiencias de otros lugares en el mundo, ¿cómo planteamos una nueva política para el control de la pandemia en nuestro país? ¿Cómo aprovechamos todo lo que se sabe para recalcular? Quiero insistir en este concepto. Lo voy a decir hasta que se les quede ahora sí que en el disco duro, porque recalcular es la fórmula fundamental del asunto. Nosotros, y hablo aquí en plural, porque fuimos 6 exsecretarios, uno de ellos, el maestro Soberón, falleció en estas semanas. Su última batalla, después, a los 94 años falleció y más de 70 años trabajó en los sistemas de salud de nuestro país. Una de sus últimas batallas fue este documento y fue un exhorto muy relevante al gobierno de intentar corregir. Constaba de 14 medidas, que lo dijimos con mucha claridad. Si llevamos a cabo estas 14 medidas a lo largo de 8 semanas, es posible controlar la pandemia. Ojo con esta palabra, porque el vocero de la autoridad sanitaria, con sus chistoretes y sus simplezas, pues dijo pues, que los exsecretarios teníamos una fórmula mágica, ¿no? Para controlar no para controlar, para terminar con la pandemia. Nunca dijimos eso. Lo que dijimos es que era posible, si se trabajaba bien, poder tener un control sobre el número de contagios y el número de fallecimientos, que tendría que ser la variable más importante a proteger. Se los cuento rápidamente. El primero, y fíjense, pues es sobre la contradicción de los dichos del vocero de la autoridad sanitaria, era que tendríamos que hacer conciencia que la pandemia iba a ser larga, que a pesar de que pudiéramos controlar y manejar el número de contagios, la pandemia llegó a quedarse con nosotros y en nuestro país por mucho tiempo. Aún cuando llegara la vacuna, esto va a durar varios años. Y hay que hacer conciencia, porque si se caen los falsos triunfalismos, ¿no? Ya se domó, ya controlamos la pandemia, ya está la luz, ya vuelvan a la normalidad, porque nosotros somos un pueblo inmortal y ya podemos salir y hacer, pues bueno, pues bajamos la guardia. Si nos dicen nuestros ejemplos, nuestra autoridad, que esto ya lo vencimos, pues se baja la guardia. Al contrario, hay que hacer conciencia de que esto va a ser largo, porque tenemos que atacar este hartazgo de tantos meses de habernos cuidado. Tenemos que entender que va a ser más largo. Segundo, necesitamos crear una base de datos nacionales. Hasta hoy tenemos información, insisto, escasa y mala. Con mala información se toman malas decisiones. Con mala información no tenemos las capacidades de estar bien convocados. Y lo tercero va unido a este segundo punto, y es necesitamos hacer muchísimas más pruebas. Miren, otra vez regreso a los ejemplos que les estaba dando. Una buena medida para saber cuántas pruebas se tienen que hacer es, por cada caso de contagio confirmado, tendrías que hacer un número de pruebas para poder hacer las búsquedas y los trazos. Un buen número, pues es arriba de 10 pruebas por cada caso confirmado. Alemania está haciendo entre 50 y 70.
Vietnam está haciendo 800, Corea está haciendo 250. Nosotros estamos haciendo 2.5 pruebas por cada caso confirmado. Hacemos muy pocas pruebas y sin pruebas, pues no hay materia prima para poder tener buena información, buena evidencia. Ya hablé del subregistro en materia de fallecimientos. Entonces, no tenemos buena información y con mala información se toman malas decisiones. Cuarto, nosotros sugerimos que se tiene que realizar una encuesta serológica a nivel nacional, es decir, tener una representatividad muestral nacional para poder hacer las pruebas de anticuerpos, estas son las pruebas serológicas, para saber cuántas mexicanas o mexicanos ya tuvimos contacto con el SARS-CoV-2, cuántos ya estuvimos infectados, porque eso nos da una idea de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la famosa inmunidad de manada o de rebaño y nos permite ubicarlo espacialmente, insisto, para tomar decisiones y para modificar, corregir la estrategia. Al día de hoy, mis propios cálculos son entre 15 y 23 millones de mexicanos que ya han estado contagiados por el virus, pero necesitamos una encuesta serológica para poder confirmar esta información. El quinto punto, el plan de 8 semanas que la Organización Mundial de la Salud ha insistido tanto, entre otras cosas, el uso del cubreboca, que ahorita voy a platicar más al respecto. Sexto, una política de comunicación modificada. Fíjense bien, uno de los errores que tuvimos al principio como país fue esta directriz de si te sientes mal, quédate en casa. A menos que no puedas ya respirar, entonces sí vete a un hospital. Bueno, hoy tenemos evidencia clínica suficiente para saber que con un oxímetro y con un termómetro, ante los primeros síntomas, tú puedes ir monitoreando cómo evoluciona tu caso y con mucha antelación puedes llegar con oportunidad a que se te atienda. Y si llegas con oportunidad, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Pero hay que cambiar la directriz en materia de comunicación y hay que explicar esto. Yo les preguntaría, ¿quién sabe cuál es la barrera del oxímetro que si tengo síntomas, pues bueno, pues tal vez al que ya lo tuvo y lo consultó con su médica, con su médico, pero esta es información que debería ya de estar en la pedagogía social y lo deberíamos de saber todo. Séptimo, recomendábamos y recomendamos todavía el día de hoy que se tiene que mejorar y unificar la atención a los enfermos. Fíjense, en nuestro país tenemos grandes centros de atención, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde han tenido grandes aprendizajes del manejo clínico. Esto sumado con toda la evidencia del mundo. Pero no basta que estén en esos hospitales ese aprendizaje. El aprendizaje tiene que transmitirse, replicarse a todas las unidades médicas de México que estén atendiendo casos de COVID-19. Y esas guías de práctica clínica tienen que estar no solo transmitidas, sino el personal de esas unidades tiene que estar capacitado con lo último del conocimiento, porque es la diferencia entre salvar las vidas y no salvarlos. Hoy vemos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que fallecen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto ha estado alrededor de 40%, 4 de cada 10, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. No se ha logrado mejorar los números, y esto es importantísimo. 8, necesitamos una gran campaña de disciplina social. Pues sí, también hay que decirlo con todas sus letras. Una parte relevante depende de nosotros. Claro que los mensajes y la comunicación tienen que ser correcta. Claro que la guía y el ejemplo de nuestros liderazgos es fundamental. Pero también nosotros ya sabemos cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y
pues muchas veces no lo aplicamos. Entonces, pues el uso del cubreboca, la distancia social, evitar lugares cerrados, no ventilados, todo esto que ya sabemos y que podemos hacer, y ahorita iré un poquito más sobre ello. Necesitamos un nuevo plan de coordinación nacional. La coordinación entre el gobierno federal y los estados de la República ha sido muy mala y eso ha sido parte del problema para poder hacer una atención más efectiva. Si no hay coordinación, la rectoría federal se pierde y entonces, pues cada universidad, como pasó, decide cuándo suspende clases o cuándo regresa. Cada estado decide o decidió cuándo las escuelas primarias iban a terminar clases presenciales, en lugar de que sean directrices que se mandatan desde lo nacional, porque además los virus no respetan fronteras. Entonces no importa al final si un estado lo hizo muchísimo mejor que otro, porque si el control a nivel nacional no se logra, empieza a haber un problema. Décimo, hemos sugerido y lo dijimos desde un principio que se necesitaba una política económica para quedarse en casa. ¿Qué quiere decir? Si cuando fueron los 2 meses de la jornada de sana distancia que nos pidieron quedarnos en casa, esta medida no fue acompañada con un mecanismo de sustitución de ingreso, para muchísimas mexicanas y mexicanos simplemente el quedarse en casa resultaba imposible. Simplemente el no poder salir a trabajar y ganarse el pan de cada día resulta privatorio de la posibilidad real de quedarse en casa. Miren, antes de la pandemia, 11 millones de mexicanas y mexicanos ganaban menos de 260 pesos. El día que no trabajan, ese día no comen. Necesitábamos y seguimos necesitando porque va a tener que haber confinamientos quirúrgicos. Vamos a tener que pedirle a gente que no salga de su casa si está contagiado. Necesitamos una sustitución del ingreso el tiempo que dure el confinamiento para que el confinamiento sea efectivo. 11avo, sugerimos un comité científico con las mejores mentes científico-médicas de nuestro país para poder ejercer realmente pues una contraloría sobre las decisiones del gobierno e ir sugiriendo en el tiempo real con la evidencia correcciones. 12avo, y esto pues puede ser muy importante para ustedes que son estudiantes de Derecho, sugeríamos una ley de cuarentena como se tiene en Canadá. Ya han de ver ustedes leído que en estos días el gobierno de Durango y el gobierno de Chihuahua envió leyes a sus congresos para hacer el uso del cubreboca obligatorio. Ha habido una falsa discusión, a mi juicio, de si el cubreboca se puede mandatar o no, y si mandatarlo o obligarlo transgreden los derechos individuales. Grandes abogados como el exministro Cosío, como José Roldán Chopa, han escrito y han manifestado que es una falsa disyuntiva, es decir, que sería tanto como decir que estás en tu derecho de manejar borracho, aunque pudiera haber un daño a un tercero. No es una decisión individual cuando esa decisión individual está impactando a las demás. Ahora, ¿cómo se mandata y cómo se obliga? Pues ahí el Estado tiene muchas medidas, no quiere decir multar, pero sí puede ser prohibir el acceso, por ejemplo, al transporte público si no se lleva un cubrebocas bien puesto. Insisto, hay una ley de cuarentena, por ejemplo, en Canadá, que ya estipula a priori cuáles son las obligaciones y los derechos de cada individuo en una cuarentena. Pues esto ya nos facilita el entendimiento desde el punto de vista más puro de los derechos individuales y el interés colectivo. Creo que ahí hay un tema que puede ser muy interesante para ustedes como estudiosos del derecho, porque es una discusión que va a seguir, ¿eh? Es más, y ahora que entro a la vacunación, pues es una discusión como las de si la vacunación o el vacunar a los niños es una decisión que pueden tomar los padres y las madres
o es un derecho de los niños? Yo creo que lo segundo. Yo creo que la aplicación de la vacuna, porque proteges a la niñez, pero además porque el protegerte a ti no es nada más un hecho egoísta. El protegerte a ti protege también a la comunidad. Tendría que ser. Pero estos son temas interesantísimos en materia de derecho que creo que pues, nos dejarán con posibilidades de discusión. El 13º punto que sugeríamos era adelantar este año, hacer una campaña extraordinaria en materia de vacunación contra la influenza estacional. Lo dijimos y quiero insistir desde septiembre, no ahora, cuando hay escasez de vacunas y cuando la distribución de las mismas no ha sido tan eficiente. Lo dijimos desde septiembre. En nuestro país la campaña de vacunación contra la influenza se empieza en octubre, finales de octubre, se termina en marzo, a los mayores de 60, menores de 5 años y mayores de 6 meses, mujeres embarazadas y personas con una comorbilidad. Sugeríamos que este año, para evitar la sindemia, tendríamos que estar haciendo un esfuerzo extraordinario para vacunar a esas 35, 36 millones de mexicanas y mexicanos antes de que terminara el año. Pues bueno, aún estamos a tiempo de meter el acelerador, se ve complejo. Y 14, sugeríamos que se fuera preparando toda la logística para poder, ante una eventual llegada de la vacuna del SARS-CoV-2, poder lograr la vacunación, porque no es lo mismo tener vacuna, que existe una vacuna, a lograr la vacunación. Se necesitan redes de frío, se necesitan vacunadores, se necesita comunicar a la población las bondades de una vacuna para que nadie se niegue ante una vacuna nueva si está en los grupos de riesgo a ser vacunados y un largo etcétera. No es nada más estar esperando que llegue la vacuna, es un tema realmente de prepararnos para estar listos hacia el final del siguiente semestre del año a poder vacunar. Porque déjenme decirles algo. Ya lo adelantaba, pero lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar. No es como el meteorológico, que si el modelo dice que mañana va a llover, pues no te queda más que salir con el paraguas. En el caso de los modelos epidemiológicos, lo que hacemos o dejamos de hacer se impacta. Y les pongo un ejemplo. Este es las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Si no hacemos nada diferente a lo que hemos hecho hoy, hacia 1 de febrero, finales de febrero, perdón, vamos a tener 135,000 fallecimientos oficiales en nuestro país. Pero si a partir de hoy todas las mexicanas y los mexicanos utilizamos correctamente el cubreboca en todos los lugares públicos cerrados, se evitan casi 10,000 fallecimientos, solo por el uso del cubrebocas. Déjenme ponérselos para atrás. Si a partir de que vino Mario Molina, nuestro Nobel, a decirnos que la medida más efectiva era utilizar el cubreboca a mediados de mayo, lo hubiéramos hecho, se hubieran evitado en nuestro país entre 30 y 38,000 fallecimientos. De esa es la dimensión de la que estamos hablando. Por eso no podemos normalizarlo como pues si no pasara nada. ¿Qué nos queda en lo individual? Hay que seguir insistiendo, ahora sí que ahí sí es el tío Salo, ya me dicen en algunos, pero bueno, hay que lavarnos las manos, sí es fundamental. El distanciamiento físico sigue siendo muy importante. Nos gustan mucho los abrazos, nos gustan mucho los besos, nos gusta estar cerca. Yo les digo a los amigos de mis hijas, no se pasen los joules, pórtense bien en serio en esas cosas que parecen obvias, pero que pareciera que en el día a día nos aflojamos con quienes conocemos. Usemos el cubreboca en los espacios públicos cerrados y, ojo, hay que utilizarlo en los grupos en donde nos sentimos a gusto. Fíjense, un estudio de médicos españoles, catalanes, mostraba en una encuesta que el 94% de los españoles utilizaban el cubreboca en lugares cerrados públicos, en bancos, en supermercados, etcétera, pero
que solo el 8% lo utilizaba en lugares públicos cerrados, en lugares cerrados, con gente a la que conocía, en espacios sociales donde se sentía con, pues con mayor seguridad. Y ello ha sido la mayor fuente de contagio. Bueno, en el caso español, casi el 50% de la primera incremento en la ola vino de las vacaciones de verano, en donde pues se relajaron las medidas, se relajaron y pues eso es lo que ha impactado. La detección y atención oportuna, ya se los decía, si tienen primeros síntomas, no jueguen, no se esperen. Un termómetro y un oxímetro y hablarle a la doctora o al doctor de confianza para que nos guíe en qué momento sería relevante poder acudir a un hospital. Y último, resiliencia, y ahorita voy a comentar más de ello. Hay mucha angustia, hay muchas cosas que se están viviendo en nuestro país y tenemos que aprender de cómo sacar esto adelante. ¿Cuándo va a terminar? A ver, sí hay un esfuerzo inédito. No había pasado en otra época de nuestro planeta en donde lo médico-científico tuviera un objetivo tan claro y en tan poco tiempo se lograra el avance que hoy tenemos en materia de vacunas. Mi proyección es que sí, a mediados del próximo año vamos a tener más de una vacuna que pueda ser efectiva para algún grupo de riesgo. Pero otra vez les decía, con esto no necesariamente se termina. Déjenme platicarles, primero porque se necesita vacunación. Vamos a tardar en poder vacunar a toda la población para tener a una cantidad suficiente que nos determine realmente una inmunidad de manada. Pero aún vacunando, no vamos a poder descuidar lo más probable muchas de las medidas. Les pongo estos dos ejemplos. En el caso de la polio, sí tuvimos, como dicen los americanos, una silver bullet, es decir, una vacuna, una dosis aplicada a una población sí significaba poder terminar con una enfermedad. En el 55, la Jonas Salk saca la primera vacuna inyectable de polio. En el 60, la que todavía utilizamos, que es la oral de Sabin. Con esa vacuna, aplicada a una población en una sola dosis, se termina. En el 79 ya no había casos en Estados Unidos. En el 90 fue el último caso en México. En el 94 ya no había casos en todo el continente americano y hoy tenemos casos en África, pero que con una buena estrategia de vacunación, como lo ha intentado hacer la Fundación Gates, por ejemplo, se podría ya terminar con esa enfermedad de nuestro planeta. En cambio, la tuberculosis. Desde 1921 tuvimos una vacuna, pero esa vacuna tiene una eficiencia del 50%. Es decir, teníamos que seguir con la clínica, con los antibióticos, con los medicamentos y teníamos que seguir con los mecanismos de salud pública, de distanciamiento, de higiene, de agua potable, de drenaje, etcétera. Hoy en nuestro planeta, a pesar de tener 100 años de vacuna de tuberculosis, sigue habiendo 10 millones de personas que se enferman y 1.5 millones de personas que mueren al año por esto. Pero bueno, sí va a pasar. Hay que decirlo con todas sus letras, esto va a pasar. Pero también hay que decir con todas sus letras, vendrá otro virus. No sabemos cuándo y en dónde aparezca, pero vamos a seguir conviviendo con virus nuevos y virus que van a poner en jaque a los sistemas de salud y mucho podemos hacer con antelación. Algunas últimas reflexiones. Primero, nuestra relación con el planeta, pues creo que esto nos lleva a pensar que tenemos que cambiarla de alguna manera. Esto, pues vino de un contagio animal a humano y en mucho esto está determinado por la relación y la sobreexplotación que hemos tenido sobre el planeta. Ojalá, y uno de los aprendizajes que nos llevemos es una reflexión sobre ello. El uso de la tecnología pues se adelantó de manera bien relevante en nuestras vidas. Aquí hay que entender dos cosas. Uno, todo lo que ya aprendimos para ir hacia adelante y no hacia atrás en materia de educación,
en materia de trabajo y lo que ya podemos evitar, por ejemplo, de circular en el auto, porque ya podemos tener juntas sin tener que hacerlas presenciales y esto va a ser fundamental. No hay que ir para atrás en ello y también hay que caer en cuenta que la tecnología es un bien básico ya en nuestras comunidades. Que la niña o el niño que no pudo continuar con sus clases, 4 de cada 10 mexicanos pequeñitos no pudieron dar continuidad. Este va a ser un año y medio probablemente perdido en la educación de una parte importante de la infancia de nuestro país y en muchos lugares del mundo. Es decir, la tecnología tiene que entenderse para bien y tiene que entenderse también en la equidad y la igualdad. Necesitamos ir resolviendo nuestras capacidades para atender problemas desde lo local, es decir, desde qué mayores capacidades de gobierno requerimos para enfrentar mejor una pandemia, porque déjenme decirlo con toda puntualidad, aquí si el mercado no te resuelve una pandemia, aquí necesitas un Estado porque solo un Estado puede declarar una cuarentena, porque solo un Estado puede declarar una vacunación masiva y obligatoria, porque solo un Estado puede procurar las reconversiones necesarias hospitalarias para atender. Necesitamos, a partir de lo que aprendimos, plantear o replantear las capacidades de los estados para poder atender estas emergencias y necesitamos plantear la capacidad que tenemos en materia de gobernanza mundial, porque aprendimos, como siempre nos hacen recordar estos virus, que no importa qué tan grandote construyas o pretendas construir un muro en la frontera, los virus no respetan fronteras y necesitamos entender que para atender estos problemas, el tema tiene que tener rectoría y gobernanza mundial. No vale el aislamiento nacionalista. En esto la gobernanza internacional es fundamental. Pues aprendimos del tiempo libre, el tiempo de calidad. Pues por lo menos yo nunca había comido tantas veces en mi vida con mis hijas y eso lo gocé mucho. Ojalá cuando esto pase no se nos olvide de las cosas que podíamos hacer. Creo, y lo digo respetuosamente, creo que nos da cierta conciencia sobre el consumismo, el consumo en sí mismo. Un gran amigo mío que falleció el año pasado, el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, me decía, señor Salomón, ¿cuánto le dura unos pantalones de mezclilla? Y pues si te pones a pensar, pues la verdad es que si no engordas, pues la mezclilla es bien aguantadora, ¿no? Sí pueden ser 20 años. Y luego me decía, ¿y cuántos pares tiene usted? ¿Y cada cuándo los cambia? Y pues la verdad, quedas mal. Creo que lo que hoy vivimos en estas semanas de estar en casa muchísimo tiempo, pues también nos enseñan que hay un montón de cosas que no necesitamos. Y por último, insisto, necesitamos resiliencia. Resiliencia requiere que hablemos, que nos escuchemos, que nos tratemos de entender y poner en los zapatos del otro, porque, insisto, hay muchos miedos. Hay miedo a enfermarse, hay miedo a que se enferme la mamá, el papá, la abuela, el abuelo. Hay miedo a contagiar, hay miedo a perder el ingreso, hay miedo a no poder dar continuidad a la educación de mis hijas y mis hijos. Y para poder salir, cambiar, reflexionar, necesitamos hablarlo. Necesitamos expresar esos miedos porque es el primer paso para empezar a salir de una crisis y poder convertir eso en una posibilidad de regeneración, de reconstrucción, de aprendizaje. Mientras tanto, termino con esta frase de Einstein que dice que sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Yo espero que esta coyuntura, que esos meses complejísimos, que este 2020 que queremos que ya pase y se nos olvide, esta dificultad que vivimos en el 2020 sea en un tiempo para que en lo sucesivo tengamos capacidades y generemos los méritos, el aprendizaje para que el futuro nos vaya mejor. Por eso, pues entendiéndolo, platicándolo y sobre todo sin miedo.
El miedo se quita cuando ponemos lo que sabemos y lo que entendemos en práctica. Muchas gracias y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna o algunas preguntas. Muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos muchísimo por su ponencia. Y bueno, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Tendremos que ser breves, ya que tenemos aproximadamente 5 minutos. Entonces, bueno, maestro, si me permite, ya tenemos una pregunta. Entonces, se la voy a leer para que sea más sencillo y haya más fluencia. Bueno, Carla Ruy nos pregunta. Muchas gracias, maestro. Muy sabias sus palabras. Pero si bien es cierto que tenemos que tomar todas esas medidas, aunque lo hagamos individualmente, bien sabemos que el gobierno actual no ha manejado bien la situación. ¿Qué más se puede hacer? Si el apoyo al gobierno y una buena gobernancia, eso tarda más y más gente morirá. Sin el apoyo, perdón. Gracias, Carla. Pues en efecto, a ver, hay una parte que toca al gobierno y es insustituible del gobierno, es decir, la aplicación de pruebas masivas, de mejorar la información, de la comunicación, del ejemplo. No se puede hablar de distanciamiento físico, pues mientras el presidente sigue en actos masivos. No se puede pedir el uso del cubrebocas si el presidente no se lo pone. Es muy difícil sin gobierno hacer las cosas. Por el otro lado, también nuestra propia disciplina y lo que ya conocemos, pues tiene que jugar un pedazo en todo esto y no podemos dejar de hacerlo en materia simplemente de la salud y de lo sanitario. Creo además, Carla, y tal vez me salga un poquito del tema, pero creo que en nuestro país tenemos que defender con toda fuerza la ciencia, la pluralidad. Es decir, tenemos que no callarnos, tenemos que hablar, tenemos que dar la batalla pública, porque en una democracia no significa el ustedes y el nosotros, no significa estas polarizaciones que estamos viviendo con los gobiernos populistas en el mundo, lo que estamos viendo en Estados Unidos, esta polarización que nos refriegan cada mañana en nuestro país, en donde pues hay unos por allá y otros por acá. Pues eso no es cierto. México es mucho más complejo, México es plural, hay muchos que tenemos ideas diferentes, sí, pero que las podemos manejar con respeto, que queremos ser constructivos y no destructivos. Necesitamos, Carla, no callarnos, necesitamos hablar, necesitamos exigir y necesitamos poner nuestros dichos también en acción. Necesitamos ser mucho más participativos, creo yo, en lo político social, porque en esa medida es que podemos lograr que los cambios, cuando no se están realizando, se puedan llevar a cabo. Insisto, cualquiera que sea la ideología, la creencia, los gustos políticos de ustedes, creo yo que el que nos podamos hablar en una sociedad tan diversa y que lo que nos hablemos sea mayoritariamente basado en evidencia y en hechos y no solo en creencias, ideologías o prejuicios, pues nos puede ayudar a construir una mejor fórmula para entendernos entre todos. Yo digo, Carla, que pues no hay que callarnos. Doctor, muchas gracias. Tenemos 4 preguntas más. Si le parece, lo hacemos en 2 grupitos de 2 preguntas para que sea más simple. Y bueno, en el chat, se la leo. Pregunta, nuestro compañero Diego Reyes pregunta, ¿usted considera que México debe imponer sanciones económicas a China, suponiendo que el primer impulsor de esas sanciones es Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? He escuchado algunas opiniones teniendo en México siga el rumbo de Estados Unidos con estas sanciones. Y bueno, tenemos una segunda pregunta del profesor Armando Rodríguez y dice, a la luz de lo ocurrido en Estados Unidos, ¿considera que el próximo año y en México la postura en torno al cubrebocas y al distanciamiento social tendrá un impacto electoral? Gracias. Pues bueno, son temas amplios. Sobre todo el primero, nos tendríamos que meter a todo nuestro modelo económico
y lo que hemos construido alrededor de pues ser el país que más tratados de libre comercio tenemos. Nuestra relación más intensa es con los Estados Unidos. Entonces, digo, en principio y de manera muy simple, Diego, te digo, no creo que tengamos que imponer medidas restrictivas o sanciones, ni que tengamos capacidades para hacerlo efectivo, pero lo que sí podemos hacer son dos cosas. Si China impusiera alguna medida contra México, nosotros sí podemos hacer el tit for tat, es decir, pues día de hoy China no ha impuesto ninguna sanción a nuestro país. Digo, podemos discutir sobre los dumpings y eso, pero la verdad cuando han existido además, pues hay instancias internacionales para poderlos resolver. Yo creo que más bien a lo que tendríamos que entrar es una discusión de política industrial, de política económica, de qué tenemos que hacer como país para crecer, porque no estamos creciendo lo suficiente, porque esta caída de 10 puntos del Producto Interno Bruto que vamos a tener este año no es algo que se pueda resolver con facilidad, Diego. Los motores de la economía están apagados, la inversión privada está parada, la inversión pública está en los mínimos históricos como porcentaje del Producto Interno Bruto desde los 20, desde Obregón y Calles. Nunca habíamos tenido menos inversión pública. Y en ese sentido, pues creo que el replanteamiento completo tiene que ser sobre cómo activamos los motores de la economía que hoy están apagados porque necesitamos crecer. Y por supuesto, pues que es otra discusión más amplia, cómo crecemos para todos, no solo para algunos cuantos. Pero bueno, pues esa, y de economía, y con enorme gusto en otra ocasión podemos tener una plática. Y al profe Rodríguez, pues yo creo que sí, profe. Es decir, creo que todas las discusiones que estamos teniendo va a tener al final de cuentas un asidero en lo político electoral. Porque además creo que el gobierno actual todo lo politiza. Es decir, algo que en otros países, pues el uso del cubreboca, pues tiene otro tipo de discusiones. Digo, en Estados Unidos también se politizó, pero en otros lugares del mundo, insisto, la discusión es qué mecanismos se pueden hacer para que el uso correcto sea efectivo. Pues en nuestros países se ha politizado, ¿no? Se ha politizado y la ciencia ha quedado a un lado. Entonces, pues sí, yo creo que no solo el uso del cubrebocas, sino todas las decisiones del gobierno, todo lo que estamos viviendo en materia de pandemia, la venta que el gobierno va a hacer sobre ello, porque creo que, regresando a lo que decía Carla, en ningún momento se va a reconocer que hubo una estrategia que falló y que no se quiso recalcular. Al final de cuentas va a ser culpa de cada uno de nosotros porque somos muy indisciplinados y porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Y creo que pues ya estará en cada uno de nosotros exigir la rendición de cuentas, porque otra vez 250,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido no podría quedar como que no pasó nada. Entonces, pues sí, profe Rodríguez, yo me temo que todo, absolutamente todo de aquí al 2021 se va a politizar. Y se va a politizar pues con cosas muy dolorosas, con muchas mentiras. Hay ataques arteros, pues hasta los que hemos querido hacer alguna oposición. Pero pues bueno, pues el chiste, como le decía Carla, yo digo es seguir, no callarse y entrarle con toda fuerza, profe. Maestro, muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas ya para dar conclusión. Y bueno, le doy la palabra rapidísimo a Donato, por favor. Hola, muchas gracias, maestro, por la presentación. Y bueno, yo primero comentarle que he estado trabajando yo con una asociación civil ya desde mayo en colaboración con una consultora y estamos a punto de lanzar a finales de mes un modelo, que este modelo cuenta con 7 módulos y los 7 módulos es muy sencillo, suena muy sencillo, pero es algo complejo. Son puras consideraciones científicas para poder implementarlas en los negocios y en las empresas para que lleguen a la reactivación económica. Si bien pues sabemos que mucha gente no puede dejar de trabajar, muchos negocios no pueden cerrar, el turismo, por ejemplo, pues estamos nosotros aportando en esa área y estas consideraciones son científicas. Cambian, por ejemplo,
si en un caso muy específico, en un restaurante, si usan cloro en vez de desinfectante de alcohol con agua oxigenada, pues tarda 5 minutos más en desinfectarse. Y ahí pues puedes tener algún caso o alguna cosa que no quisieras. También da trazabilidad a tus cosas, a todos tus productos, y tiene una parte que es un censo, que con este censo pues nos ha costado desde finales de mayo poder predecir, ingresando tus datos, poder tener predicciones de que si tuviste algún infectado en tu negocio, quiénes son las personas más probables a poder infectarse, si tienes en un centro vacacional infectados, cómo los puedes aislar, quiénes debes aislar y todo este tipo de mecanismos. Son puras consideraciones científicas, no es nada de política, no es nada, es todo de conocimiento científico. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta específica. ¿Qué consideraciones nos podría recomendar para poder seguir con estos lineamientos? Nuestro enfoque es presentar esto. Ya tenemos colaboración con varias empresas. Presentar esto al área empresarial. No nos interesa sumamente como politizarlo, sino hacerlo empresarial y que se empiece a detonar desde esta área, porque sabemos que pues, por el gobierno federal está muy, muy complicado como poder darle parte a estas cosas. Bueno, maestro, y por último tenemos la pregunta de Karina Livien, que dice, se ha hablado sobre cerrar de nuevo la economía, mandando de nuevo a todos a cuarentena por el repunte de casos que existe en el país. ¿Lo cree posible? Y bueno, con esas dos terminamos. Muy bien, muchas gracias. Pues, Donato, bien, felicidades por el esfuerzo, y el emprendimiento que están haciendo. Se necesita, desde la sociedad civil, más esfuerzos. Y mi recomendación a tu pregunta específica es que buscaras al presidente de la Comisión de Salud de Coparmex, que es Adrián Coppel. Ellos traen un esfuerzo ciudadano para poder inyectar esta serie de cosas y estas medidas a las empresas, y ellos traen un buen cúmulo de empresas y representación en todo el país. Entonces, pues bueno, creo que esa puede ser la mejor fórmula para poder hacer que se conozca el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y Karina, no lo creo, no lo creo posible ni conveniente. Volver a hacer un confinamiento total no es prudente, no es factible como tal, pero sí va a tener que haber, si queremos controlar en algún momento, confinamientos puntuales, quirúrgicos. Para eso se necesitan muchas más pruebas. Entre más pruebas y búsqueda intencionada tengamos, más puntuales podemos hacer en los confinamientos. Si no, van a tener que suceder cosas como pues los últimos 2 fines de semana el gobierno de Jalisco volvió a cerrar actividades no esenciales. Van a tener que hacer algunas medidas más masificadas si no tenemos las pruebas, pero estamos en vilo en ello porque, insisto, dolorosamente, y ojalá yo me equivoque, las próximas semanas y sobre todo cuando se adentre la temporada invernal, sí vamos a tener una aceleración de casos y vamos a requerir mayores y mejores medidas de protección. Para evitar confinamientos, sabemos que la medida puntual, la número 1, es que todas y todos usemos mascarilla. Esa es la vacuna que ya tenemos, está a nuestro alcance, es relativamente sencilla y barata. Deberíamos de insistir y aplicarlo. El uso de la mascarilla, sobre todo en todos los lugares cerrados, sin ventilación, en donde nos juntemos un grupo de gente importante. Entonces, pues con esto terminaría. Cuídense, utilicen la mascarilla, no se dejen. Necesitamos dar la batalla por este país. Les agradezco mucho, Aarón, la invitación. Gracias a la Anáhuac por esta posibilidad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros el día de hoy. Creo que han sido palabras muy enriquecedoras para todos. Nos llevamos un gran conocimiento. La sesión estuvo grabada, entonces la pueden ver 20 veces. Yo hice hasta mis anotaciones. Le agradezco mucho, maestro. Y bueno, esperamos tenerlo en otra ocasión. Usted siempre ha venido en la Anáhuac y de verdad fue un honor tenerlo aquí.
le entregamos este reconocimiento y se lo mandamos más al ratito. Gracias.